Buenas noches. El día de hoy estaremos abarcando análisis de riesgos. Estaremos presentando a Alejandro Rego, Daniel Díaz, que soy yo. Inicialmente íbamos a hacer un comparativo de pues, las dos empresas en donde laboramos. Hicimos pues una identificación previa en la cual el trabajo del eje uno iba enfocado pues a una empresa de maquinaria pesada. Y con Alejandro, pues decidimos tomar el almacenamiento que se tiene en la empresa en la que él labora y en la cual encontramos pues más riesgos en cuanto a almacenamiento y a pila de mercancía. La empresa en la que él labora se llama Bike House, queda ubicado en la Estrella Antioquia. Se va a tomar como gestión inicial una entrevista al jefe de almacén o al coordinador de almacenamiento. Entonces ya Alejandro, pues quien tiene más conocimiento, nos va a dar una introducción de cómo es el proceso y ya yo doy una evaluación de cómo y cuándo se hizo la entrevista y la visita. Bueno, cordial saludo. Como introducción tenemos pues el análisis del almacenamiento que actualmente tiene la empresa Bauhaus en una de sus bodegas de 1250 metros cuadrados, que es una bodega donde se está gestionando el almacenamiento bajo la modalidad de arrume. Ya estaremos contando el porqué. Es una práctica muy común en muchas empresas, pero digamos que de una manera temporal mientras se hace el almacenamiento como tal, pero pues la idea del trabajo es hacer una revisión de los riesgos que tiene la empresa en las partes vulnerables y críticas de la actividad como tal, desde el almacenamiento, desde la forma en que reciben la mercancía, desde el cuidado de la mercancía. Y vamos a plantear situaciones y las vamos a relacionar o en plan de mejora. Tenemos una estructura del riesgo donde nuestro compañero Andrés nos va a empezar a presentar, Daniel, perdón, Daniel nos va a empezar a presentar la estructura del diagnóstico del riesgo. Listo, entonces como estructura, inicialmente tomamos una ficha técnica que identificamos la fecha en cuanto se hizo la visita, pues yo estoy ubicado en Bogotá, mi compañero está ubicado en Medellín, se hizo por medio de una videollamada, en el cual se hizo pues el registro fotográfico para dejar todo plasmado dentro del trabajo. Entonces la fecha fue el día viernes 27 de febrero de 2026. La ubicación es la bodega de accesorios de marca propia Clip. La persona entrevistada fue Alexander Bedoya, el coordinador de bodega y despachos. El objetivo general fue evaluar el impacto del almacenamiento en arrume sobre la integridad del producto y la eficiencia de flujo. La caracterización del proceso logístico es un proceso de gestión de almacenamiento y control de inventarios. Inicialmente, o se da inicialmente, pues mientras se define cómo va a ser toda el layout y la programación de todo el almacenamiento de la mercancía, pues por referencias, por marcas. El subproceso es la ubicación y la custodia de la mercancía. La descripción es la recepción de los contenedores, camiones, desempaque, apilamiento manual y cajas de bicicletas en el suelo de la bodega, que fue lo que se identificó como con mayor criticidad. La identificación sistemática del riesgo es el riesgo principal, el deterioro o la integridad estructural del producto por un mal almacenamiento. Las causas son la falta de una infraestructura que permita pues el óptimo acopio de la mercancía. Y las consecuencias son los daños en los marcos de carbono y aluminio, que pues es mercancía de alto valor, producen pérdidas de garantía, dificultades en el picking y riesgos de accidentes laborales, que es el riesgo más alto que logramos identificar, ya lo vamos a ver en el registro fotográfico. Inicialmente pues el picking o el alistamiento se hace con este vestidor tipo tijera, y como se identifica acá en las fotografías, pues no se tiene una estructura de estantería o racks que permita una ubicación general. Los riesgos principales se dan en cuanto al un movimiento telúrico que se dé en algún momento y de un atrapamiento de una persona, aunque la mercancía se encuentra sunchada, pues no es el acopio ideal para, pues para este tipo de mercancía.
Ya el compañero pues nos va a mostrar la siguiente fase del proceso. Bueno, ya pues haciendo esta revisión del informe fotográfico, pues digamos que tenemos no solamente el riesgo de almacenamiento, también vemos pues que el tema de pasillos son muy angostos y pues el personal debe transitar por medio de esos arrumes tan grandes que pues ante un sismo puede pues generar problemas. Tenemos también redes eléctricas provisionales y para este análisis hicimos un checklist de inspección logística de seguridad. Lo primero que hacemos es una preguntas sobre la integralidad del embalaje y de la estiba. Entonces hacemos unas preguntas sobre las cajas de la base mantienen su forma original sin presentar deflexiones. Se observa en la visita la fatiga que tiene alguno de los materiales, perdón, arrugas, aplastamientos, ya que pues cuentan con está sobredimensionadas las cajas una sobre la otra. Esto hace que las primeras cajas se deterioren. Se respeta la altura máxima, no se respeta, o sea, no se respeta las alturas máximas de almacenamiento. Tenemos más de 30 cajas arrumadas en una sola referencia. Los arrumes están perfectamente nivelados para evitar el desplome. En algunas vemos que hay desviaciones porque están por bloques y esto genera pues que aunque se está manejando un arrume no se tenga integridad en las cargas y puedan haber pues momentos donde la mercancía se caiga o el arrume se desplome. La estructura y el entorno de la bodega propia, si es un suelo firme, sí, está seco, sí, y está libre de grietas. Es una bodega que está nueva, pues por ese lado tenemos gran tranquilidad en cuanto al piso. Un piso pulido para soportar la carga y cuenta con 1500 metros, 1500 kilos por metro cuadrado, que pues es una capacidad que en este momento la empresa pues está tranquila, ya que pues el material que manejan almacenamiento es liviano. Hacemos preguntas de alistamiento de humedad donde que si existen barreras físicas entre el suelo y la primera caja. El 100% de la mercancía está sobre estivas. Están definidos pasillos de tránsito y zonas de almacenamiento. No hay líneas de demarcación. Es notable en las fotografías donde pues, no tenemos unos buenos pasillos, son pasillos provisionales que genera la misma almacenamiento. Y la seguridad humana operativa, que es una de las cosas que evaluamos también. Se puede acceder a cualquier referencia, SKU, sin realizar movimientos de carga de terceros. Pues la verdad es nula, porque tenemos hasta 20 y 30 cajas, en algunas pues cuentan con gran cantidad y pues pueden buscar la referencia al final, pero en otra pues tienen que entrar a mover cajas y esto es tiempo y pues eficiencia y también esfuerzo de los muchachos cuando están haciendo este picking. Tenemos también, si tenemos salidas de emergencia están libres y mercancía en arrume, pues el volumen de las bicicletas es tan alto que ha evitado las zonas peatonales, no se cuenta con esto. Se ha utilizado elementos de cohesión como vinipel, suncho, sí, los arrumes, algunos están libres, otros tienen amarre, pues digamos que en modo eso mitiga un poco la vulnerabilidad, pero pues no deja de ser un riesgo muy grande. Ya le doy el paso a nuestro compañero Daniel para que nos hable del diagnóstico situacional. Listo, entonces el diagnóstico situacional es la gestión de almacenamiento en la bodega propia. Al realizar el levantamiento de la información y la inspección visual de las fotografías en House, se puede observar una condición crítica de almacenamiento bajo modalidad de arrume o apilamiento directo. Las cajas de las bicicletas se encuentran dispuestas una sobre la otra, utilizando el suelo como única base y alcanzando alturas que desafían la resistencia estructural del embalaje original. Los hallazgos, pues en las imágenes es evidente que la mercancía no cuenta con un sistema de estanterías que segregue las cargas. Eh, digamos, lo más crítico es la compresión excesiva de las cajas en su base. La que recibe la mayor carga son las primeras piezas. No sé, Alejo, en qué punto, digamos, entren los temas de garantías o de pérdida de ese tipo de mercancía, o si se le hace una rotación general, o esto es provisional mientras se hace
el, mm, digamos, poner las estanterías, ¿sí? Claro, el riesgo de la mercancía sobre las bicicletas y marcos especialmente, y componentes electrónicos son muy sensibles porque la presión como tal, como lo vemos aquí en la identificación del sistema de riesgos, en el punto uno, riesgo sobre la mercancía, nos relaciona el informe que tenemos que pueden haber daños, pueden haber rayones que finalmente generan altas devoluciones y garantías de mercancía. También tenemos un riesgo operativo al no tener estanterías. Pues en contexto también sabemos que la empresa esto lo hace por la entrega de una bodega que tenía actualmente con un contrato bastante largo y que se le iba a renovar y pues ya contaban con esta bodega propia, entonces hicieron ese movimiento antes de renovar el contrato y pues digamos que cuentan con esta situación temporal porque ya se tiene en ejecución el proyecto de estantería, pues en producción la estantería. Riesgo de seguridad humana, pues obviamente por este almacenamiento tenemos mucho riesgo en el personal que está laborando, pues podemos tener un accidente de alto impacto. Aquí tenemos también un plan de reducción de riesgo de almacenamiento actual, donde pues lo definimos por categoría, estrategia, acción de respuesta al responsable y prioridad. Entonces tenemos un daño estructural o aplastamiento que ya lo vimos en las fotos y es como lo más grave que tenemos, que lo debemos de mitigar estableciendo pues un límite máximo de apilamiento según el peso, según la referencia de las cajas, de las categorías y de las bicicletas si son de carbono o aluminio y lo que pues pueda resistir este peso una sobre lo otro, que esto está a cargo del jefe de bodega y que en este momento es algo crítico. Inestabilidad de carga por colapso que se debe prevenir, implementar uso de esquineras o cartón rígido o vinipel para que pueda darle mucha más estabilidad a los arrumes. Esto es pues por parte del personal logístico, la responsabilidad también es alta porque pues es uno de los riesgos que recae sobre ellos en la operación. Adecuación de la infraestructura, aceptar en el momento la situación que tienen, pero se debe solucionar. Ejecutar el proyecto de montaje de rack selectivo de doble profundidad para aprovechar la altura de la bodega. Vemos que es una altura muy alta la que tiene esta bodega y pues tenemos mucho donde aprovechar en estantería, que esto es digamos que es un requerimiento que debe solucionar la Gerencia Nacional de Logística de la empresa y es alta. Tenemos accidentes laborales que se deben de reducir, delimitar temporalmente con cinta de seguridad los arrumes, los pasillos por donde se transita, que está a cargo pues, de seguridad y salud del trabajo, que viene siendo media, ya están los arrumes, pero la idea es delimitarlos para que miremos las zonas más críticas. Pérdida de la trazabilidad, o sea, tenemos que controlar ese etiquetado interno flexible de los arrumes o fecha de ingreso es vital para poder llevar un control sobre lo que va entrando a la bodega. Esto vendría siendo de análisis de inventario, es algo medio, le pusimos pues una importancia media, ya que pues que tenemos entre comillas un orden dentro de la bodega. Impacto financiero es algo que debemos de transferir, tenemos que hacer una actualización de las coberturas de la póliza, que es aparte de la dirección financiera y es alta, ya que tenemos un riesgo grande ahí. Tenemos una pregunta obligatoria donde nos dice que dónde existe la mayor vulnerabilidad operativa observable y por qué. En el caso de White House, la mayor vulnerabilidad operativa no es solo que una caja se rompa o que tenga un daño en la mercancía. Es crítica porque tenemos una pérdida de inventario y de flujo logístico y operatividad logística ahí que estamos perdiendo por no tener esas estanterías, porque es la mayor vulnerabilidad. En la bodega de bicicletas, cada SKU específico modelo talla color debe tener arrumes de bicicletas. La que llegó primero puede quedar atrapada sobre la que llegó de segunda o llegó de tercera. Esto nos hace perder eficiencia en el despacho en tener que hacer movimientos 20 o 30 veces para llegar hasta una referencia. La obsolescencia del daño es algo vital, no se puede perder el inventario, se puede perder y dañar el inventario al mover tantos arrumes, haber tanto movimiento de mercancía cuando es una mercancía realmente muy delicada. Em, Tenemos aumentos en costos de movimiento, pues esto se transfiere en horas hombres, valor, tiempo en logística es lo más importante. Y un riesgo, un inventario fantasma, o sea, muchas veces sabemos que lo tenemos, pero no sabemos dónde está. En resumen, después de la inspección de la bodega, ya como para finalizar, la mayor vulnerabilidad es el parálisis del flujo de inventario, perder la capacidad de seleccionar la unidad sin mover otras.
la operación se vuelve lenta, costosa, ciega donde no podemos encontrar las referencias, nos encontramos eso con los auxiliares, a veces no encontrar las referencias. Vamos a hacer unas reflexiones, pido ahí Daniel que tú la tienes clara con las reflexiones para que finalicemos ya la presentación. Listo, bueno, entonces las reflexiones a las que llegamos con este trabajo fue qué riesgo fue subestimado inicialmente y cambió tras el análisis técnico. Es el riesgo de daño oculto por fatiga del material. Esto es lo principal, pues, en cuanto a pérdidas económicas y en cuantía. ¿Qué diferencia existe entre percibir el riesgo y medir el riesgo? La percepción del riesgo es subjetiva y se basa en la intuición. En House, la percepción era que estamos un poco apretados por la mudanza urgente. Es una sensación de peligro que no permite tomar decisiones basadas en datos. La empresa gestiona riesgos o solo reacciona. Tras el análisis del caso, se concluyó que actualmente House se encuentra en una fase de reacción. La decisión de apilar la mercancía en un suelo de la bodega propia fue una respuesta de emergencia ante la contingencia de la bodega no renovada. Ahí yo tenía un punto a evaluar, pues haciendo como un comparativo en donde yo laboro, que estas criticidades se presentan pues sí por tipos de mudanzas, pero se deben evaluar pues como el tipo de lineamientos que se van a dar y cómo va a ser la migración, si va a ser progresiva. Entonces, a modo respuesta a este tipo de situaciones es de pronto hacer los apiles de otra manera, pues por la delicadeza de la mercancía. Y lo de los inventarios fantasmas es algo crítico porque pues en el momento que se realice la organización se van a identificar que las pérdidas pues van a ser altas, van a tener un porcentaje elevado. Entonces hay que sopesar el tema de esas mudanzas y evaluar cuánto va a ser la pérdida y el tiempo que se va a utilizar pues, para volver a dejar todo organizado en la bodega propia. Como lo general que logramos evaluar con Alejandro. Básicamente es uno de los riesgos críticos del tema de merma de inventario. El tema es algo que pues preocupa desde gerencia porque son temas financieros y desde el tema de pérdida de valor en las, digamos que en las piezas, en los repuestos, en los marcos, en las bicicletas, porque muchas de estas bicicletas pues ya mandarlas a pintura es mucho más costoso, entonces tiene que entrar a descuentos comerciales para poder ser vendidas. Entonces, este tipo de daño y este tipo de almacenamiento y riesgo es súper crítico, que ya es un tema pues que en este informe se puso en contexto a la gerencia de la empresa y pues van a tomar correctivos en el asunto y agilizar el proceso de almacenamiento e inventario para consolidar la bodega como tal y en su funcionamiento. Bueno, muchas gracias. Este es nuestro pequeño recuento de 18 minutos del trabajo, pero pues que vale la pena ponerlo en contexto. Listo, Alejo, muchas gracias. Una feliz noche para todos, que estén muy bien. Gracias.